Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a In Prospettiva, Dialoghi sul Teatro, un progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione, ERT, e il Centro La Soffitta del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, a cura di Rossella Mazzaglia, Claudio Longhi e Gerardo Guccini. In prospettiva si sviluppa attorno a una serie di incontri, riflessioni, interviste con figure di rilievo nel panorama teatrale per non perdere e anzi per potenziare una riflessione sul lavoro scenico in questi tempi particolari ma anche direi difficili, visto tra l'altro l'ultimo decreto, per quella che è la pratica dal vivo. Ci troviamo quindi nell'ultimo appuntamento, nell'appuntamento conclusivo del secondo ciclo di incontri che si sono concentrati attorno ai concetti di sistema, come sistema teatrale, e ambiente. Un binomio che mette in relazione e anche in attrito quello che è il sistema, ovvero la pratica teatrale come pratica umana, una sorta di contenuto, e l'ambiente, ovvero l'habitat che lo contiene, che lo regola, che lo modifica e che a sua volta ne viene modificato. Una riflessione è quella tra sistema e ambiente che in questo periodo in cui l'ambiente contagioso, contaminato, nel quale siamo immersi, ha condizionato non solo la pratica teatrale, quanto anche la nostra quotidianità e la nostra modalità di vivere. E quindi diventa particolarmente calzante e importante soprattutto attraverso uno sguardo internazionale, che ci racconta di altre esperienze in altri punti di quella che, l'abbiamo già sentito dire fin troppe volte, si è manifestata come un'emergenza globale. Sono quindi molto felice di presentare l'ultimo ospite del nostro filone latinoamericano, Gabriel Calderón, che sentiamo direttamente da Montevideo, in Uruguay. Hola, Gabriel, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Teresa y hola a todos los amigos de por allá. Gabriel è un attore, un regista, un drammaturgo che fin dai 19 anni, età in cui ha conseguito il primo importante premio a livello nazionale, non solo ha scritto e pubblicato un corposo numero di drammaturgie, ma ha anche curato numerosissime regie che abbiamo poi visto in tournée internazionali o in riallestimenti e produzioni anche europee. Qui in Italia abbiamo avuto modo di conoscere il suo lavoro nel 2019 al Festival Vie con Ex, Esplodono gli attori, al Teatro Bonci di Cesena. Di questo spettacolo abbiamo qui in Italia anche la possibilità di leggerne il testo in traduzione insieme a quello di Or, Forse la vita è ridicola, pubblicato da Sossella Editore. Gabriel Calderón è inoltre stato docente per 2 anni di seguito al corso di perfezionamento Drammaturgia Internazionale nella scuola di teatro Yolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro, nel quale, tra l'altro, personalmente ho potuto conoscerlo prima come allieva e poi come sua traduttrice. E ora ha concluso, anzi, abbiamo concluso io in traduzione, l'intensa esperienza del corso di perfezionamento attoriale Manifesto Manifesti per una poetica dell'azione, tenuto in collaborazione con il collega regista, ma anche caro amigo di Gabriel, Sergio Blanco. Y bueno, Gabriel, ahora empezaría con la primera pregunta que se vincula, de hecho, a algo que hemos comentado muchas veces juntos. El curso de alta formación Manifesto Manifesti empezó la primera semana de junio 2020 y terminó con la devolución del 26 y 27 de septiembre. O sea, si consideramos las elecciones realizadas en mayo, el curso ha acompañado toda la evolución del lockdown, por lo menos italiano, desde el confinamiento casi completo hasta las primeras aberturas, concluyéndose luego con la posibilidad para los espectadores de entrar en un teatro cerrado para ver la obra de los alumnos del curso, aunque sí, distanciados y con barbijo. Un ambiente, en este caso, que ha impactado de manera contundente el sistema teatral. ¿Cómo ha influido en la manera de trabajar? Yo me acuerdo de muy largas clases en Zoom. Y según vos, ¿ha llegado a incidir en su poética o en los resultados del curso? Bueno, sí, ¿no? La primera respuesta, nosotros lo hemos hablado muchísimo, pero ahora también ya tenemos un poco de distancia, no solo sobre todo el procedimiento, sino sobre los resultados. Entonces, lo primero que diría es que sí y por suerte sí, es decir, que el proceso teatral, y en este caso ha sido un proceso pedagógico teatral, tiene toda una parte de un curso durante 4 meses, durante casi 6 meses,
de perfeccionamiento actoral que tiene una parte profesional, pero también tiene una parte pedagógica. Y de cierta manera es una, una pequeña sinécdoque teatral, es decir, es un pequeño proceso que, si bien no es un proceso de ensayos y de funciones, se parece. Y como es un ensayo es un proceso de clases y de ensayo después tuvo su representación, es decir, es un proceso de función también, uno diría que por suerte es permeable, es decir, no es inmune, ni sale impune de todos los accidentes que pasan en el proceso. Si en cualquier proceso creativo esto a veces se ve, digamos, esta apertura o esta permeabilidad se traduce en cuán abiertos son cada uno de los creadores o los artistas a lo que sucede durante el proceso, o a los accidentes, las buenas y las malas noticias, en un caso como el de ahora, es decir, en el lockdown, en la pandemia, en la incertidumbre internacional, todo eso no solo que se hizo muy presente y muy patente en el proceso, sino que termina definiéndolo. Es decir, teníamos unos planes antes y tuvimos unas concreciones, ya no unos planes, sino unos resultados al final. El primero que podríamos decir sería toda esa primera parte de los ensayos que se dio por Zoom, no de los ensayos, sino de las clases, incluso que se dio por Zoom. Esto, todos los que han tenido clases, dar o tomar clase, lo han vivido en el sentido del problema de la no presencialidad, el no tener noción realmente de la atención y de la energía que uno emite, que en un proceso de ensayo eso es muy importante, pero en una clase también. Nosotros dimos 2 meses y medio, creo, de clase, o 2 meses, ahora no recuerdo la cantidad de fechas, yo sé que di 5 o 6 semanas de horas y horas de Zoom, y llegamos a un límite, ¿no? Nosotros descubrimos uno de los límites pedagógicos de la plataforma virtual, no es un problema de Zoom, sino de la virtualidad, que había un momento en donde lo único que uno está haciendo es pasando datos, pero ese convivio, ese diálogo, y sobre todo un diálogo en la clase, ¿no? Donde todos participan de manera más caótica, en la virtualidad se vuelve imposible. Digamos, todas esas interferencias toman mucho tiempo, pero también esto hace que el tiempo sea más valioso, ¿no? Uno diría, una clase presencial de 1 hora es muy poco, pero una clase de 1 hora en Zoom o en una plataforma virtual es muy intensa, Ujú. ¿no? Uno la llena de contenido, porque si no siente que ese vacío, ese silencio no está siendo sostenido, ¿no? No siente como sentiría en una clase, que es un silencio de respiraciones, de dudas, de pausas, de incertidumbre. Ujú. Ahora, llegado al límite en donde nosotros sentíamos, digo nosotros porque estaba Sergio Blanco también, que acompañó, que también era, digamos, docente, director y dramaturgo de todo el proceso, nosotros sentimos que había algo del proyecto que ya no iba a ser posible en la plataforma virtual, ¿no? Que si esto no devenía de alguna manera presencial, Ujú. eh, se iba a complicar el final del proyecto tal cual lo habíamos imaginado. Eh, por suerte, nos fue acompañando un poco la apertura de los países, pudimos viajar, pudimos desarrollar la segunda parte en presencia con los estudiantes. Y entonces ahí hubo una negociación entre aquellos planes iniciales de encontrar la forma de manifestar contemporáneamente en la poética de las actrices y los actores la palabra, Ujú. y el tiempo que nos dejaba el ensayo ahora, ¿no? O el proceso, que fue mucho menor, pero que bueno, que concluyó en poder ciertamente trabajar con cada uno de los participantes, un monólogo de 5 minutos, entre la ficción y la autoficción, Sergio y yo lo llamábamos, entre la ciencia ficción y la ficción, es decir, ese proceso científico de ficcionar la vida y Ujú. aquel proceso de encontrar la vida en las historias ficcionadas. Y allí, bueno, lograr expresar cada uno de los materiales que los participantes, los estudiantes y profesionales también habían elaborado. Muy bien, muy interesante. Sí, sí, es verdad que el discurso fue evolucionando y suerte que pudiste viajar realmente. Pasamos meses de suspense, de suspenso total con las leyes que iban.
por ahora yo sabía que hasta la última semana no sabía no solo si iba a viajar, sino si no iba a tener que viajar un mes y pasarme 15 días en cuarentena en Italia. Bueno, ahora volví para acá y tuve que hacer cuarentena y también ya hace 3 días que salí de la cuarentena y en unas 3 semanas vuelvo a viajar, o sea que voy a tener que volver a hacer las cuarentenas, son unas cuarentenas eternas. La vida es eso que pasa entre las cuarentenas, digamos. O la vida es una cuarentena, Ah, realmente. bueno, también. Hablabas de ciencia ficción como la ciencia de la ficción, que me parece una definición muy interesante, porque, bueno, tu trabajo con Sergio Blanco, de alguna forma, um, acercó unas poéticas y unos recorridos artísticos que, por lo menos desde el punto de vista del espectador, me parecen como muy distintos. ¿Cuáles son, según vos, los elementos de divergencia y los puntos de contacto entre tu estética y la estética o el trabajo, la poética de Sergio Blanco? Bueno, nosotros teníamos antes, ahora cada uno tiene su carrera separados, ¿no? Pero Ujú. tuvimos durante 10 años una compañía juntos en la que no estaba solo Sergio y yo, había también un coreógrafo que era Martín Tamuzú, otro director que era Ramiro Perdomo y otra directora que era Mariana Perkovich. Y siempre entendimos que ese colectivo no era un colectivo de coincidencias, Ujú. ¿no? De coincidencias ni temáticas, ni estéticas, ni discursivas, sino que era un colectivo en donde los valores eran las disidencias, es decir, estábamos de acuerdo que pensábamos distinto. Y eso nos enriquecía. Esa fue nuestra historia de nuestra compañía durante 10 años, en donde nos entrenamos en el disenso. Es decir, que entendíamos que al otro no le tenía ni que gustar ni que apoyar lo que yo hacía y que eso le daba valor a estar juntos. Yo Ajá. tenía la mirada opuesta o diversa al interior de la compañía y no por afuera. Y que también nos entrenábamos en no juntarnos con los iguales, ¿no? Con Ujú. aquellos que pensábamos igual, no podíamos, digamos, por supuesto que uno se junta, pero no los teníamos adentro de la compañía. Sí. Y si bien la compañía ya no existe más, ¿no? Cada uno siguió su camino, Sergio y yo seguimos disfrutando de ese disenso en un punto que nos matriza. Quiero decir, yo puedo, no solo me gusta todo lo que hace Sergio, lo admiro y estoy fascinado con la autoficción sin desarrollar yo mismo la autoficción, ¿no? No es lo que yo hago en teatro, no es lo que yo enseño cuando enseño una dramaturgia o cuando enseño actuación para los actores, pero eso no tiene nada que ver con que yo no me pueda fascinar ni que no crea que el teatro también es eso, ¿no? Eh, a su vez, enfrentarme a un teatro tan distinto que el que yo hago, como el de Sergio, voy a hablar bastante de Sergio porque es de donde venimos ahora trabajando juntos, pero podría hacerlo con muchos artistas más que en los que yo siento que su teatro no representa para nada lo que yo hago, ¿no? Sí. A su vez, descubrir otros espectáculos que no se desarrollan a través de las premisas que uno cree en la teatralidad, lo que hace justamente es cuestionar el teatro de uno y uno lo tiene que repensar y reelaborar todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo también me he dado cuenta que trabajo tal vez con premisas tradicionales del drama. A mí me gusta mucho la actuación, la ficción, los diálogos teatrales, las historias, pero ha sido un descubrimiento también de este pensamiento en conjunto de lo que me separa de otro tipo de teatro, ¿no? Ya sea teatro documental, autoficción, teatro postdramático, o también podríamos decir del teatro naturalista, del expresionista, del absurdo. Son también estamentos en los que yo siento que no entro, ¿no? Claro, claro. Y en tu trabajo dramatúrgico, ahora dijiste, ¿no? Que te concentras sí, en algunos elementos casi clásicos del drama, de la actuación o de la ficción, también en contraposición con lo que sería algunos de los elementos de la autoficción de Sergio Blanco, pero yo llegaría a decir que incluís hasta elementos del género fantástico y de la ciencia ficción en tu trabajo, ¿no? Ya desde tu temprana obra Mi muñequita del 2000, el límite entre realidad y mundo fantástico se va desdibujando.
Y luego, y en tu famosa pentalogía, ¿no? Que comprende, y ahora los voy a decir todos, Us el pueblo de 2005, Or tal vez la vida sea ridícula de 2009, Ex que reviente los actores de 2012 y If festejan la mentira de 2018 y todavía estamos esperando la última obra. Pero bueno, decía, en tu pentalogía la regla distorsionada y pervertida del ambiente, si queremos volver a nuestro binomio, condiciona al sistema, o sea, el desarrollo de los personajes, de la historia y de la obra entera. ¿Querés comentarnos algo sobre esto, cómo distorsionar, cómo van cambiando? Cómo... Sí, digamos, no, en algún momento encontré un lenguaje, en algún momento, porque tal vez en la muñequita para mí no era tan claro, en Us se empezó a insinuar, en Us el pueblo, pero en las siguientes obras yo ya empecé a ser consciente que lo que yo llamaba ideas en realidad eran una poética que yo estaba asumiendo, que me, que me interesaba teatralmente, ¿no? Y que tiene que ver con esto del género fantástico, que tiene su tradición a su vez en Latinoamérica, a veces muy imantado hacia un realismo mágico que no es lo que a mí particularmente me interesa de esa fantasía, ¿no? Una realidad, bueno, fantasiada, sino más bien tal vez una corriente más borgiana, que es una influencia muy del cono sur, de Argentina, Uruguay, Chile, y así con otros autores como Felisberto Hernández, Lebrero, que a mí me influencian particularmente mucho, argentinos como Ricardo Piglia, Macedonio Fernández, o bueno, el mismo Borges, en donde lo fantástico es un elemento, un objeto que viene a perturbar la reflexión sobre lo real, ¿no? Es decir, pensamos que la vida tiene ciertos valores y ciertos estamentos, pero pasa algo mágico que los pone en cuestión, ¿no? Esto en la ciencia ficción del cine es muy claro, ¿no? Nosotros podemos odiar a nuestros vecinos hasta que nos invaden los extraterrestres y nos tenemos que unir a nuestros vecinos para defendernos. Lo mismo, está mal matar niños hasta que se transforman en zombies, y si son zombies hay que dispararles en la cabeza porque se mueren si les das en el cerebro, y no hay, eso es muy claro en la ciencia ficción cinematográfica, casi no hay reflexión sobre los valores, sino que hay un mecanismo natural del procedimiento en donde los valores cambian su sentido. Lo que antes era positivo, negativo, ahora es positivo y viceversa. Sin embargo, en la literatura esto tiene muchísimas posibilidades, y en el teatro tiene algunas que a mí me interesaban particularmente, que es cómo estos valores, ¿no? Que cambian, por ejemplo, cinematográficamente, o en la literatura, cambian los valores narrativos, podían cambiar un valor que llamaríamos teatral. Es decir, cómo el actor actúa de una manera antes de un elemento fantástico y cómo él actúa después de ese elemento fantástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago en X una máquina del tiempo, esa máquina del tiempo, además de traer personajes que están muertos, lo que opera la máquina del tiempo es un cambio en la manera de actuar de los actores. Es decir, los actores actuaban, eran unos personajes en el pasado, pero la máquina del tiempo los perturba también, los cambia, les hace perder el control, les hace perder la memoria, les hace perder las palabras. En Or, tal vez la vida sea ridícula, en donde yo trabajo sobre la idea de la invasión alienígena, es decir, el otro que invade. En realidad ahí lo que hacemos es, una vez que desembarcan los extraterrestres, es jugar con la idea de la toma del cuerpo del otro, ¿no? Que es una de las primeras, además, películas de aliens en la historia del cine, es decir, los tomadores de cuerpo. Y eso teatralmente es muy interesante. Puede ser, en el cine puede ser interesante, en la literatura también, pero teatralmente que un actor salte de un cuerpo al otro, es decir, que ahora soy el padre y de repente mi cuerpo es tomado por el personaje de la madre, era lo que a mí siempre me interesó de todo este género que llamaríamos fantástico, o si se quiere ciencia ficción, ¿no? Pero yo prefiero fantástico. Como un elemento fantástico viene a perturbar la historia, viene a perturbar la narración, pero además viene a perturbar la teatralidad. Durante un buen tiempo yo estuve muy enamorado de esto, ¿no? Es decir, muy enamorado, sentía que ahí había un caudal infinito de posibilidades teatrales. Y como todo proceso, en un momento me empecé a cansar y agotar. Y actualmente estoy en ese momento, ¿no? Donde no es que esté cansado, sino que estoy descansando de esos procedimientos.
Estoy dejándolos reposar, estoy encontrando nuevos mecanismos para acercarme a ellos, que yo creo que, bueno, en mis últimas obras, tanto la que escribí para Italia, que vamos a hablar ahora después, como la anterior que escribí para acá, eso se expresa de manera diferente, o por ausencia, o casi por omisión de la perturbación teatral, que ahora que después lo veríamos. Pero por eso la pentalogía también es inconclusa, ¿no? Son 5 obras, de las cuales escribí 4, y esperaré a que yo sienta la energía, la fuerza, las ganas y el amor de escribir la quinta. No tengo ninguna motivación para empujar eso, si no viene de una manera natural. Claro, seguro, cierto. Y mientras andas esperando, y nosotros vamos esperando esta última obra de la pentalogía, como estabas comentando, escribiste Ana contra la muerte, que es tu penúltimo trabajo, porque de pronto no vamos a hablar del último, el recién nacido, pero bueno, ahora Ana contra la muerte. Eh, Ahí sí, te alejas de la experimentación entonces fantástica, pero no es la primera vez, no es que, no, ahora estabas hablando de casi un agotamiento, ¿no? Un esperar de recuperar ganas y energías, pero hay ya toda una parte de tu producción, por ejemplo, con Mi Pequeño Mundo Porno o con algo de Ricardo, que parece dirigirse hacia una búsqueda de tema y poética bastante distinta. Y nos contaría, nos hablaría de esta otra búsqueda y nos hablaría después un poquito de Ana contra la muerte. Sí, porque en realidad tal vez cuando hablamos de la ciencia ficción ahí, o de la fantasía, fue la que más fuerte se desarrolló y también con la que yo más trabajé internacionalmente, por hacer un poco no de las obras que más se han hecho internacionalmente, porque las obras mías que más se representan afuera son Mi Muñequita, algo de Ricardo, que no son exactamente esas, Ujú. pero sí que mis trabajos y con los que yo he viajado por muchos festivales y que, por ejemplo, me ha llevado por primera vez a Italia y todo el trabajo que yo vengo desarrollando con X, pertenece a esa corriente. Ahora, yo siempre siento, yo soy dramaturgo, yo además escribo, además dirijo y además actúo, pero si tengo que elegir, yo creo que yo soy dramaturgo. Soy un dramaturgo que dirige y un dramaturgo que actúa. Ujú. Y como dramaturgo no tengo solo una, un filamento de escritura teatral, sino yo siento que tengo, lo pondré así, varios cajones o tal vez varios estantes, como en una biblioteca. Ok. Y tengo unos estantes de la biblioteca en donde están esas obras que trabajan sobre lo fantástico, y tengo otros, por ejemplo, que están esas obras donde yo trabajo sobre palincestos o reescrituras de textos anteriores, ¿no? Que está algo de Ricardo, tengo un texto sobre Coriolano, tengo un texto sobre Fedra, que en realidad toman el texto preexistente, en realidad la relación con ese autor, Shakespeare, Racine, y reelaboran en un nuevo texto esa narración. Y después tengo otros textos, de los cuales Mi Muñequita era parte, Mi Pequeño Mundo Porno también, una obra que yo llamaba Obscena, que justamente trabajan sobre lo obsceno, ¿no? Sobre los problemas de los límites de la representación. Es decir, todo lo que en Obscena se manifiesta a través de 3 lineamientos en esa obra, que son lo pornográfico, lo escatológico y lo violento, que siempre es un problema para representar, ¿no? Es decir, Ujú. la muerte, el sexo, la enfermedad, los líquidos del cuerpo, que en escena siempre son un poco ficcionalizados, porque uno diría no es necesario hacerlo. Aunque el teatro contemporáneo ya haya intentado y de hecho haya logrado hacer esas cosas en escena. Y a mí me divierte eso. Por un lado, están esos estantes que yo, cuando tengo una idea, un material o alguien me pide, siempre voy a ver de qué estante voy a escribir una obra esta vez. Que Ujú. por un lado también es intuir, sentir el material sobre el que estoy trabajando, a qué estante pertenece. Después a veces me ayudan los títulos, por ejemplo, ¿no? Mi Pequeño Mundo Porno o Mi Eterno Final del Mundo, como este, yo tengo la idea de que allí voy a expresar un mundo a través de pequeñas escenas, ¿no? Y, eso me ayuda a la guía de escritura, es decir, yo sé que la escritura se va a desarrollar más como un abanico
de historias o de una historia en abanico que el desarrollo más tradicional y el periplo aristotélico de, por ejemplo, Ana contra la muerte, que sigue estamentos muy tradicionales del drama, ¿no? Un protagonista al que le suceden X cantidad de cosas hasta llegar al final. Ana contra la muerte, sí, yo siento que figura o que representa un nuevo estilo de escritura, ¿no? Que todavía tal vez me es muy pronto para reflexionar del todo sobre él, pero que tiene algunas características que si bien se expresan antes, nunca se expresan de esta manera. La primera es la comodidad en trabajar con una historia de principio a final. En casi todas mis historias anteriores, el tiempo siempre es una cosa complicada, ¿no? Ni hablar de Ex, que salta del pasado al presente todo el tiempo, pero en mi muñequita, en mi pequeño mundo porno, en Ana, en los restos de Ana, el tiempo siempre es una cosa muy fragmentada, que a veces no está ordenada, digamos. En Ana contra la muerte yo quise contar una historia de principio a final en donde además seguíamos a un protagonista, que es una cosa también difusa en mis obras. Tengo algunas obras, por ejemplo, en Or, son 3 partes, la tragedia, la comedia y la tragicomedia, y en cada parte hay un protagonista distinto. Y entonces yo venía rumiando esta idea de y si trabajo con lo clásico, esto es una historia, un protagonista, y que empieza en la escena 1 y termina en la escena 10 con un principio, un desarrollo y un final. Entonces, Ana expresa no solo esa estructura y esos formatos, sino mi comodidad adentro, ¿no? O sea, la primera vez que yo me siento cómodo. Lo segundo, expresa otra idea que yo venía trabajando, incluso que había trabajado en la escuela Yolanda Gazzerro, que era la tradición del diálogo. Ser capaz de contar una historia a través de sus diálogos, nada más. Suponiendo, bajo la premisa de que el diálogo tiene una tradición en el teatro. Es decir, que uno es el diálogo griego, otro el isabelino, otro el renacimiento, otro el, no sé, Ibsen, el de Strindberg y el de Chekhov son diálogos distintos. El de O'Neill, el de Arthur Miller, el de cualquier autor que se nos ocurra o autora, son diálogos distintos. Y que si hay una tradición del actor, también hay una tradición del diálogo. Y entonces que el diálogo, depende de cómo se desarrolla, puede producir un teatro distinto. Y la idea, por lo menos en Ana contra la muerte, era que el único elemento teatral más fuerte que yo iba a poder utilizar, preponderante de todos los demás, era el diálogo. Es decir, iba a tener personajes, pero iba a tener personajes siempre y cuando tuviera diálogos. No hay personajes por fuera de estos diálogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los monólogos siempre están al interior de un diálogo en Ana contra la muerte, ¿no? No se desarrollan escenas de monólogo, sino están dentro de un diálogo. Y bueno, y ciertos temas que siempre fueron recurrentes, por un lado la ciencia ficción, ¿no? La fantasía, y por el otro lado el humor, que está presente en todas las obras. En Ana contra la muerte me tomé una licencia, ¿no? Dije, bueno, y si no escribo nada humorístico y además no pongo ningún elemento fantástico. Yo estuve tentado en Ana contra la muerte, que es una mujer, ¿no? Que trata de salvar a su hijo de un cáncer, cerca del final poner una escena con la muerte. Venía como natural, ella se va enfrentando a todo y mi literatura tenía esa historia, digamos. Yo podía hacer aparecer un personaje que fuera la muerte. Pero decidí adrede no, o sea, decir, bueno, limitar por una vez esos recursos que son, o que yo podía sentir que eran mi fortaleza en trabajos anteriores, lo que en francés sería déposer les armes, es decir, dejar las mejores herramientas de uno afuera por una vez. Y sin duda que allí emergió algo que a mí mismo me sorprende, ¿no? Hasta ahora, y sobre el que yo probablemente voy a seguir reelaborando y elaborando materiales hacia el futuro. Y perdóname que te lo pregunte, pero es que es una historia que me fascina y bueno, que todavía no llegó acá en Italia. Entonces, ¿contarías un poco para el público italiano qué es que pasa en Ana contra la muerte? En el sentido de es una mujer que tiene un hijo que tiene cáncer y lucha, pero ¿cuánto lucha contra esta muerte? Bueno, la idea es que es una mujer, yo me entero de una noticia que es lo único que sabía de la historia, ¿no? Yo no hice una investigación en cuanto a la historia que leí en un periódico,
que era que un juez liberaba a una señora, una madre, liberaba por 30 días de la cárcel para que pudiera viajar a su país, es decir, esta mujer estaba presa, pero no en su país, para que pudiera viajar a su país a estar con su hijo que se moría de cáncer. Cuando uno leía la nota, se enteraba de que la mujer estaba presa en otro país porque había intentado pasar droga para tener dinero para tratar a su hijo. Yo venía trabajando en Italia, justamente, ahí en la escuela del ERT, esta idea de los diálogos difíciles no me acuerdo si fue contigo o fue con la gente. ¿Cómo? Era conmigo, sí. Era contigo, ¿no? Fue la primera generación con la que trabajé, que era trabajar la idea de encontrar en periódicos diálogos que contuvieran, o noticias que contuvieran diálogos difíciles. Y le llamábamos difíciles a tres tipos de diálogos, que eran los diálogos impertinentes, los diálogos inconvenientes, ¿no? Y los diálogos imposibles. Que esto, me acuerdo que tenía problemas incluso en la traducción italiano, porque el impertinente en español tenía sobre todo una, una acepción de no es pertinente, es decir, no es un buen momento para tener ahora este diálogo. ¿No? El problema era el tiempo, mientras que lo que inconveniente, lo que demostraba era más una no conveniencia de alguno de los participantes del diálogo en desarrollar el diálogo. Y la imposibilidad era más claro, ¿no? Es decir, me acuerdo que habíamos trabajado el diálogo creo que era Francesca, que era un diálogo entre una muchacha y su casa cuando se va de la casa, o el diálogo entre una persona que murió y una que está viva, así se expresaba un poco más natural. Yo siempre que llevo una premisa en cualquier curso, siempre trato de llevar un ejemplo personal para poder estar todo el tiempo elaborando el material sin necesidad de elaborar el de los estudiantes. Y bueno, y fue este el que yo llevé, ¿no? Entonces también yo rumié mucho la pieza, la mastiqué durante el curso. Y una de las primeras cosas que me di cuenta, que esto era interesante, es que un diálogo difícil en la vida de una persona jamás es solo un diálogo difícil, sino que está rodeado de muchos diálogos difíciles. Es decir, que la única conversación difícil que había tenido esta mujer no había sido ese momento en que va a ver a su hijo, ¿no? Porque yo me acuerdo pensar de decir, ¿qué le dice esta madre cuando llega de la cárcel del extranjero y va a ver a su hijo que se va a morir en pocos días? ¿Qué se hablan? ¿Qué se pueden decir? Yo tenía la percepción de que el teatro nunca puede entrar ahí, ¿no? No puede llegar a narrar eso con justicia. Olvidemos la justicia, con interés siquiera, sin caer en un golpe bajo. Entonces, como era imposible, para mí, por ende, era interesante intentarlo. Y el primer descubrimiento fue que ese diálogo difícil estaba precedido de muchos otros diálogos difíciles. Es decir, de cuando ella había tenido cuando se había enterado que su hijo tenía cáncer, cuando se había enterado que no tenía la plata para curarlo, cuando había intentado pasar droga, cuando la habían metido presa, cuando convenció a la abogada, a la jueza de que la dejara salir. Y entonces me propuse contar esa historia, de principio a final, no la historia de la mujer a través de todas las escenas, sino simplemente un recorte muy arbitrario de los diálogos. Y Ana contra la muerte es eso, cada escena representa un momento, un diálogo en el que Ana se enfrentó a una conversación difícil, a un diálogo difícil. Y bueno, claro, va pasando todos los estamentos hasta que yo me di cuenta en la escritura, ¿no? Que, que Ana pensaba, el personaje pensaba que ella estaba tratando de que su hijo no se muera, pero en realidad lo que vuelve al personaje, si se quiere, le da un estamento épico, ¿no? Un nivel épico, es que ella se da cuenta que ella no está tratando de salvar a su hijo, sino que está tratando de matar a la muerte, de hacer de que algún día esto se termine. Y todas las reflexiones van acumulando hacia ese sentido, ¿no? Hacia ese lugar. Y de la muerte pasamos a el fin del mundo, ¿no? Hay bastante muerte por ahí. Que es tu último trabajo, escrito y traducido hace muy poco. Pues Eh, ayer. sí, antes de ayer. Ahora pasamos a seleccionar cubiertas y... Pero bueno, entonces mi eterno fin del mundo, o sea, la mia infinita fine del mundo, lo escribiste para Emilia Romagna Teatro. ¿Podrías contarnos algo de la génesis de este texto, de quién la va a dirigir, de cuándo se va a estrenar, de qué va la obra?
Sí, bueno, inicialmente fue una invitación de ER, de Claudio Longhi, eh, para, ahora se me olvidan un poco las fechas, pero yo no sé si fue en principios de agosto o mediados de agosto, no, principios de agosto creo, en que él, bueno, me invitó a escribir un texto que iba a dirigir Lino Guanciale. Se me está actualizando la computadora. Eh, y bueno, lo principal era conversar con Lino, porque Lino tenía algunas ideas, ¿no? Y como había poco tiempo, porque había un mes y medio, lo primero que dije es, mire, le dije a Claudia, mira, necesito hablar con Lino para ver si yo soy capaz de escribir algo dentro de los temas que a él le interesa. Bueno, las conversaciones con Lino, bueno, vos participaste, Teresa, de ellas, fueron maravillosas porque Lino con mucha apertura me dijo todo lo que pensaba. El inicio de las ideas era el fin de la historia, ¿no? Era en realidad el fin del capitalismo y a través del libro de Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? Entonces yo allí reelaboré un poco el material y le pregunté en un siguiente encuentro si para él era lo mismo que yo pudiera trabajar más sobre el fin de la historia que sobre el fin del capitalismo. Es decir, todas aquellas veces que el mundo había estado por terminar y sin embargo no se había terminado. Y no concentrarlo tanto en la idea del final del capitalismo, que no era un tema que yo sentía que yo podía elaborar en tan poco tiempo. Era un tema para el que yo necesitaba informarme más y acá teníamos el problema real del tiempo y del equipo también, que ya estaba armado. Eh, entonces, Lino me dijo que sí inmediatamente y ahí empecé a relaborar rápidamente alguna historia que fuese posible con esto. Y yo creo que uní dos ideas. La primera es tratar de contar una historia referida a aquella de mi pequeño mundo porno, es decir, mostrar los distintos finales del mundo que hubo. En nuestro mundo tuvo varias catástrofes que casi hacen que el mundo se termine y al final no se terminó. Entonces era poder representar distintos momentos y alternar esas historias universales, si se quiere, con la historia de un final personal, es decir, una persona que estuviese a punto de morir. Eh, Así una de las primeras relaboraciones que tanto Lino como yo acordamos es que nosotros no veíamos, o por lo menos no sentíamos que querríamos contar la historia de nadie que hubiese pasado muerto ahora en la pandemia reciente. Es un dolor que todavía merece una distancia para todos los que lo vivieron y sobre todo en Italia que ha tenido tantos y que no sentíamos que estábamos preparados para meternos ya a contar algo de eso. Pero por ejemplo, una de las cosas que convenimos, es decir, que acordamos, era que la imagen de las personas con respiradores, es decir, no muriendo todavía, pero sino viviendo con dificultad, era una imagen contemporánea que nos parecía que expresaba un cierto final. Es decir, que tal vez el mundo no se iba a acabar, pero vivir con dolor y con problemas respiratorios, en cuarentena, confinados, era una manera, era un apocalipsis también, era una manera de que el mundo se terminaba. Entonces decidí escribir, esta fue mi propuesta, la historia de una señora, de una abuela, que se está por morir, pero no se muere, ¿no? Es decir, estamos en esa sala de espera, esperando a ver si va a salir del hospital o se va a quedar, alternada o interferida con 4 entreactos apocalípticos, les llamé yo, que son 4 momentos en que el mundo se está por terminar, ¿no? Y bueno, ese es un poco la historia. Esos 4, bueno, yo no sé si tengo que revelar tanto de los 4 entreactos, porque es algo de la sorpresa. Sí puedo decir algo del primero. El primer entreacto, por ejemplo, empieza con la primera interferencia que hacemos es el final de los dinosaurios, ¿no? Y es un triceratop y un pterodáctilo viendo una estrella fugaz pasar, que es en realidad el meteorito que viene a terminarlos, pero ellos piensan que es una estrella fugaz y piden un deseo, ¿no? Y es toda esa escena mientras piden un deseo, y por eso tengo el pterodáctilo acá, que lo voy a hacer funcionar para ustedes, y lo puse especialmente para este encuentro
Tenemos entrevista con efectos especiales. Total. Yo no quiero dar ideas a Lino que está dirigiendo en estos momentos, pero mire, hay que superar este pterodáctilo. Si será posible, si será posible. Em, muy bien, y exactamente como contabas, ¿no? Entonces está esta alternancia entre el final humano, ¿no? Que esta inminente, inevitable muerte de nuestra protagonista, que es esta abuela, este personaje increíble que parece sobrevivir gracias a su mismísimo odio, ¿no? Es el odio la que le permite eh, seguir. ¿Crees que hacemos? No, no, Ah, yo creo que sí, mm, al trabajar con temas tan universales y generales en un punto, lo importante es no caer en los clichés, ¿no? Entonces, por ejemplo, una abuelita, porque es una mm, abuela, que se está por morir, para mí era importante que no fuera la abuela buena del final. También hay abuelas malas y también no mueren y mueren, ¿no? Entonces, esto era importante porque es a una abuela mala, yo tuve un abuelo, por ejemplo, que no queríamos nada, y era increíble porque cada vez que ese abuelo venía a Uruguay, no vivía en Uruguay, todos estábamos alrededor viendo, ay, si estará bien, no sé qué, era como que nos llevaba más atención de los abuelos que queríamos, ¿no? Entonces, acá hay una abuela mala que trata mal a sus nietos, que no quiere a sus hijos, y sin embargo están allí todos, ¿no? A ver cómo la pueden ayudar, porque la vida no sigue la lógica de la gente buena le va bien y queremos. Nosotros queremos también gente que no merece que la queramos, y hay gente que no nos quiere, ¿no? Nosotros tampoco somos perfectos ni maravillosos. Entonces ahí hay la historia de esa mujer es una abuela que no quiere a sus nietos, que no quiere a sus hijos, que quiere que la dejen en paz, y sin embargo no la dejan en paz, ¿no? La meten en el hospital, la quieren cuidar. A su vez hay una generación escindida, es decir, los hijos no vienen al hospital, y estos nietos tienen que asumir ese rol, ¿no? Tienen que tomar grandes decisiones de la abuela sobre si hacerle un tratamiento o no. eh, me gusta que la acción, las grandes acciones de la obra, morir, vivir, curarse, pagar a los doctores, no pagar, tomar decisiones, están escindidas de la pieza. Todo lo que vemos es estas peleas que ellos tienen mientras tratan de tomar decisiones, ¿no? Pero las decisiones lo superan, siempre están desplazadas. sí. Y me gusta porque la pandemia también, de cierta manera, hizo eso con nosotros, ¿no? Todas las grandes decisiones nosotros las suspendimos por un tiempo y ahora hemos empezado a vivir, hace 2 o 3 meses vivimos como un embudo de decisiones en donde todo se reactiva rápido y tenemos que decidir lo que no decidimos en un año, lo tenemos que decidir en 1 o 2 semanas. Sí. Y en paralelo, en todo esto, hay estas otras historias que se alejan del hombre, estos entremés apocalípticos, ¿no? Se alejan del antropocentrismo y construyen como una historia paralela a la humana, ¿no? Es como una historia geológica, ambiental, que recopila estas diferentes amenazas de posibles finales del mundo. Entonces, es de nuevo un ambiente, si queremos volver a nuestro binomio, un ambiente peligroso que puede impactar de pronto y de forma dramática, ¿no? El sistema, arrastrarse consigo todos los habitantes. Es como la impresión que tuve es mientras nos estamos peleando eh, como sistema humano o mientras estamos haciendo la pieza en la que nos estamos peleando, que es el sistema teatral, está el ambiente que se puede tragar todo, ¿no? Sí, así estaba, para mí fundaba mucho, fundaba el drama, la idea de que cuando se termine la humanidad no necesariamente se va a terminar el mundo. Es decir, como lo vimos en la pandemia, los delfines en Venecia, los animales llegando a la ciudad, cuando nosotros nos retiremos es probablemente todo el mundo va a florecer. Entonces estaba la idea de, bueno, una idea es el final de la humanidad, pero otra es cuando las bestias, eso representa a los dinosaurios, ¿no? Ver cuando los dinosaurios, las bestias terminaron. Otra que es cuando los animales tuvieron que salvarse y por eso desarrollamos la escena del diluvio universal, de todos los animales siendo invitados a la arca. Después está el fin de los vegetales, de las plantas, del bosque, representado en una obra.
Y me pareció que también tenía que imaginar qué iba a pasar cuando el mundo se terminara de verdad, ¿no? Que es el cuarto entreacto en donde hacemos un salto hacia el futuro para imaginar el apocalipsis real. Bueno, y entonces vamos a saltar hacia el futuro juntos. En octubre va a estrenar la obra y claramente vamos a esperar a todos los que quieran venir a participar a nuestro, a tu fin del mundo, a nuestro fin del mundo. No, bueno, Una asumo que última también es pregunta. traducción tuya. El traductor es un autor también, ¿no? Y Ah, bueno. lo has vivido porque hay que encontrar la manera en otra lengua de expresar lo que fue dicho, creado en una. Así que vengan a ver nuestro infinito fin del mundo. Nuestro infinito fin del mundo. Una última pregunta, ¿tendremos la posibilidad de verte nuevamente aquí en Italia? ¿Te podemos esperar? ¿Hay proyectos futuros? Sí, bueno, por el momento yo ya tengo un compromiso con ERT de una producción el año que viene, ahí en Módena, que es mi ciudad en Italia por el momento, es la ciudad en la que más he estado y en la que más he vivido. He pasado meses allí adentro y que quiero mucho además y que ya tengo muchísimos amigos, porque ya hay varios estudiantes que o de Bolonia o de, bueno, en este caso en el último encuentro vinieron de todos lados de Italia, que fue muy lindo también, pero hay muchos modeneses con los que me suelo encontrar una y otra vez. Y sí, yo tengo el compromiso asumido de en abril estar por allí para desarrollar una producción que todavía estamos definiendo exactamente cuál va a ser, pero estoy seguro que será en abril. Qué bueno. Bueno, nos vemos la hora. Entonces, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, realmente. Y entonces nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, vayan a ver la pieza ahora cuando estrene y compren también el libro. Claro, porque Exacto, que se venderá no, ahí. además tomamos una decisión lo hicimos conjuntamente con Lino, de, yo le dije que publicara la obra tal cual originalmente estaba para que la gente también vea las decisiones que Lino tuvo que tomar, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que pasó en esta pieza es que como yo no estoy ahí, lo que le dije a Lino es, escribí mucho, pero mi recomendación era que recortara por todos lados, no un poquito. Entonces, la gente va a poder ver esa distancia entre el mapa que produce una obra de teatro, que promueve una obra de teatro, pero después la obra de teatro que no es una obra escrita, ¿no? Es una cosa mucho más compleja. Entonces va a ser lindo encontrar esas diferencias. Sí, fascinante, realmente. Bueno, hasta pronto y muchas Bueno, gracias. chao. Ciao. E ringraziamo anche voi per averci accompagnato fin qui, e vi salutiamo, rimandandovi al primo appuntamento del terzo ciclo di incontri di In Prospettiva Dialoghi sul Teatro, che inizierà il 16 novembre e si concentrerà attorno a un nuovo binomio, quello di spettatore e persona. Grazie mille e buona serata.